Dios ha hecho su parte, Dios sigue haciendo su parte y Dios hará su parte. Pero nos toca a nosotros hacer la nuestra, hermano. Santiago, el capítulo número 1. Vamos a ir en este momento y vamos a buscar Santiago, el capítulo número 1, versículo 21. ¿Está bien, por favor? Santiago, capítulo número 1, versículo 21. Y vamos a ir a la palabra del Señor, porque hoy vamos a terminar ya el primer capítulo del libro de Santiago. Y espero que usted esté ahí prestando mucha atención a lo que la palabra del Señor va a enseñarnos en esta tarde, ¿de acuerdo? Dice así la Biblia, Santiago 1, y espero que usted tenga su lección a mano para que podamos ir viendo. Dice la Biblia en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a ir a nuestra enseñanza, y le pido por favor que usted pueda tener ahí su hoja y su lección. Dice, para ser perfeccionados en la santidad de Dios, los cristianos debemos alejarnos de la vida vieja, pecados y debilidades de carácter. Y esa es la apelación que hace Santiago a sus ovejas durante todo el primer capítulo. Y acercarnos confiadamente al dueño del trono de la gracia. Para esto, si usted quiere perfeccionarse en la santidad, mi hermano y mi amigo, pues tiene que tomar dos decisiones: eliminar de su vida todo lo que no sirve e invertir su tiempo en el crecimiento del Señor. Santiago, en el capítulo número 1, el verso 21, nos revela las cosas que debemos desechar. Y literalmente la palabra desechar ahí significa separar, alejar, despojarnos de. Y las cosas que debemos alejar de nuestra vida para crecer en la santidad son nuestras inmundicias o suciedades y nuestras abundantes malicias. Si usted, hermano, quiere crecer en la gracia del Señor, tiene que desechar, dice el versículo número 21, por lo cual desechando las inmundicias, debo desechar lo sucio y la abundante malicia, las depravaciones. Si después de arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, no nos alejamos de los pecados que llevaron a Cristo al Calvario, será imposible, y escuche muy bien esto, mi hermano, si nosotros no nos alejamos de nuestra vana manera de vivir y no nos alejamos de los pecados que llevaron a Cristo al Calvario, será imposible que la preciosa palabra de Dios logre los propósitos por los cuales fue escrita. ¿Y para qué fue escrita la palabra de Dios? Para santificarnos, para darnos esperanza, para desarrollar en nosotros una fe inquebrantable en Jesús mientras termina nuestro peregrinaje acá en la tierra. Para eso fue escrita la Biblia.
santificarnos, darnos esperanza, desarrollar una fe inquebrantable en Jesús mientras termina nuestro peregrinaje acá en la tierra. Pero eso nunca sucederá, mi hermano, si no nos alejamos de nuestras inmundicias y de nuestras malicias. No se trata, escúcheme muy bien, mi hermano, no se trata de escuchar la palabra de Dios, sino de recibirla con humildad. Es lo que dice el versículo número 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. No se trata de escuchar la palabra de Dios, no, sino de recibirla con humildad cada vez que ella se expone. Y usted tiene que entender, mi hermano, que cada vez y en cada ocasión que la Biblia se abre, usted debe ser un creyente reverente a la palabra del Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros somos indignos de escuchar la palabra de Dios y la voz de Dios. Porque es Dios hablándonos. Y sobre todas las cosas, después de asegurarnos que el mensaje es 100% bíblico, hay que proceder a someternos al mismo. La Biblia dice que para desarrollar nuestro cristianismo debemos, según el versículo número 21, recibir con mansedumbre la palabra. Si nos hemos asegurado de que lo que se nos está diciendo es 100% Biblia, a un creyente no le toca nada más que hacer que someterse a lo que se nos está enseñando. Porque no es la palabra de un pastor, es la palabra de Dios. Y en esta última porción del capítulo número 1, Santiago quiere colocar la palabra escrita de Dios en el lugar que le debería corresponder en la vida de los creyentes. Y escúcheme, mi hermano, si usted en este tiempo que ha pasado en casa no ha sacado el tiempo necesario para escudriñar la Escritura, ya no puede agarrar la excusa que le falta el tiempo para poder hacerlo. Es por eso, mi hermano, que en forma muy directa Santiago remarca contundentemente que, y escúcheme muy bien, ¿qué es lo que hay que hacer con la palabra de Dios para que se implante en nuestros corazones? La Biblia sé, y vamos a hacer como los niños, a ver si usted se lo aprende de memoria esta frase. Yo necesito que la escriba ahí en la lección, de memoria. La Biblia se lee, se oye, se estudia y se practica. Yo le voy a pedir que lo ponga de memoria. La Biblia se lee, se oye, se estudia y se practica. 4 cosas que necesitamos hacer para que la palabra de Dios se implante en nuestros corazones. La Biblia se lee, la Biblia se debe oír, la Biblia se debe escuchar, la Biblia se debe practicar, la Biblia se debe estudiar. La Biblia se oye, la Biblia se lee, la Biblia se estudia y la Biblia se practica. Vamos a ver, ¿quién puede ponerlos ahí en memoria? Si usted los va a escribir, no hay que ver la lección, hay que ponerlos de memoria. Vamos a ver si lo entendieron. La Biblia se lee, la Biblia se oye, la Biblia se estudia y la Biblia se practica. Recuerden muy bien esa frase. ¿Quién va a ser el primero en escribirla ahí de memoria? Estoy esperando a ver los comentarios. La Biblia se oye, la Biblia se lee, la Biblia se estudia, la Biblia se practica. Y esos 4 elementos van todos de la mano, unidos de una manera irrompible. Eso es muy importante que lo entendamos. Y vamos a comenzar, mi hermano, entonces a estudiar el reto de Santiago a sus ovejas de amar las Escrituras, no sin antes recordar por un momento un pasaje del Antiguo Testamento que nos recuerda lo que a Dios más le importa que hagan sus hijos, y es cómo demostramos nosotros que le amamos a Él. A ver, estoy esperando. La Biblia se lee, se oye, se practica. Faltó una. Son 4. La Biblia se lee,
la Biblia se oye, la Biblia se estudia y la Biblia se practica. Se lee, se oye, se estudia y se practica. Se lee, se oye, se estudia y se practica. Se lee, se escucha, se oye, se estudia y se practica. 4 requisitos para que la palabra de Dios se implante en nuestros corazones. La Biblia se lee, se oye, se estudia y se practica. Muy bien. ¿Qué es lo que dice primero de Samuel, capítulo número 15, el verso 22? Y para poder entender lo que Santiago dijo en el 1:22, tenemos que volver, y no lo busque ahí en el Antiguo Testamento, escúcheme muy bien. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y yo quiero que usted recuerde esto que estamos leyendo en este momento, mi hermano. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ahora sí, con ese pasaje en mente, y después de verlos a todos ahí comentar lo que hay que hacer con la Biblia, se oye, se lee, se estudia y se practica, y este pasaje de primero de Samuel, vamos a ir a Santiago capítulo número 21. Dice el verso 21, y le pido toda su atención, mi hermano, por favor. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice ahí la lección. Santiago dice que aquella persona que tiene a Cristo en su vida, y la lección de hoy es la obediencia a Dios como evidencia de nuestra salvación. La obediencia a Dios como evidencia de nuestra salvación. Santiago dice que aquella persona que tiene a Cristo en su vida se convierte en un hacedor de la Biblia. Literalmente, lo que quiere decir en el 1:22 cuando dice sed hacedores de la palabra, lo que nos está diciendo Santiago literalmente es que los creyentes debemos de desempeñar la función por la cual fuimos salvos. Desempeñemos nuestro cristianismo, ejecutemos nuestra fe, llevemos nuestras creencias, mis hermanos, a nuestro diario vivir. Todo lo que usted dice amén en los cantos, llegó el tiempo de ejecutarlo cuando no estamos en el culto, sino estamos en nuestra casa, estamos en nuestros trabajos. La Biblia nos manda a ser hacedores, ejecutores, que desempeñamos la palabra de Dios. Es la tarea principal de los creyentes, ejecutar en su vida. Lea ahí por favor los mandatos de Dios. Esa es nuestra labor, ejecutar en nuestra vida los mandatos de Dios. La Biblia dice en Santiago 1:21, seamos hacedores de la palabra en todas las áreas de nuestra vida, moralmente, espiritualmente, emocionalmente, laboralmente y también económicamente. Ahora, hermanos, hay que quedar, y vamos a hablar con mucha honestidad acá. Obedecer a Dios no siempre es fácil. Escúcheme por favor. En muchas ocasiones es la decisión más difícil de tomar. Obedecer. En muchas ocasiones es lo más difícil
de tomar. Pregúntele usted si era más fácil a Moisés no ir a enfrentar a Faraón que enfrentarlo. Pregúntele usted a Moisés si era más fácil cuando Dios le dijo, golpee el mar que se va a dividir y se va a abrir. Hubiese sido más fácil quedarse quedito y si después hago aquí el ridículo. En muchas ocasiones, mi hermano, la obediencia a Dios es la decisión más difícil de tomar, ya que seguir a Cristo requiere muchas veces sacrificio y sufrimiento. Y recuerde algo, hermano, las personas a las que iba dirigida la carta de Santiago estaban experimentando ciertamente eso. Claro, hermanos, la obediencia a Dios es la decisión muchas veces más difícil de tomar. Recordemos que Santiago le escribe en su carta a gente que lo ha perdido todo precisamente por obedecer a Dios. Sin embargo, la muestra más grande del compromiso que ellos a Dios le podían otorgar era su obediencia. Si usted quiere recordar, hermanos, o preguntarse cuán comprometido está usted con Dios, debe medir la obediencia al Señor en todas las áreas de su vida. ¿Sí? Dios, dice el punto 1.3 de nuestra lección, no ha llamado a sus hijos, escúcheme por favor, mi hermano, a ser oidores. Y yo quiero detenerme aquí un momento. La Biblia dice, sed hacedores y no oidores. La palabra oidor viene del griego akrotai, que son aquellos que se sientan a escuchar en un auditorio a un orador. Esa es la función de los oidores. Y Dios nos dice, no es la función del cristiano, no es, escúcheme muy bien por favor, sentarse a escuchar a un orador hablar. Dios no nos ha mandado a los creyentes a sentarnos a escuchar. Ese no es toda la responsabilidad. Claro, debemos de venir a escuchar la palabra de Dios. Debemos de venir a aprender a someternos, a oír para crecer en el conocimiento. Pero Dios no nos ha mandado a oír a un orador y que hasta ahí llegue nuestro cristianismo. ¿Usted sabe que eso lo hacen hasta los que no creen? Hay personas que van a un montón de templos, no tienen a Cristo en el corazón y se sientan 2 horas, 3 horas a escuchar un mensaje, una predicación, 1 hora y media. La función y la responsabilidad de los creyentes no es ser un oidor y que hasta ahí llegue nuestro cristianismo. El trabajo del creyente, otra vez repito, es oír, leer, estudiar y practicar la Escritura. Esa es la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios. Mi responsabilidad es oír, leer, estudiar y practicar la Escritura. No es sentarme en un templo a escuchar. Usted puede venir aquí todos los domingos de la vida hasta que Dios lo lleve a su presencia. Que Dios no va a sentirse satisfecho con usted porque usted vino a escuchar al pastor Don Alex predicar 15 años seguidos. Eso no es ser cristiano, mi hermano. Dios no nos ha llamado a sentarnos solamente a escuchar en un púlpito a un siervo del Señor. Dios nos ha llamado a oír, escuchar, estudiar y practicar la Escritura. Jesús afirmó lo mismo en Mateo capítulo número 7, el versículo 24. No lo busque. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Que el sabio es el que levanta su casa. Bienaventurado es el que oye estas palabras y las hace. El que levantó su casa sobre la roca. Aquellos que solo llegan a escuchar un mensaje
Y creen que por sentarse un domingo cada semana, un domingo al mes o un domingo al año, ya le dieron su cuota de cristianismo a Dios. Aquellos que solamente llegan a escuchar el mensaje están engañándose, dijo Santiago, a sí mismos. Lo dice él en la Escritura, en el versículo 22. No sea un oidor, porque lo que está haciendo el solamente escuchar es autoengañarse. Usted cree que es cristiano, que está poniendo en práctica los mandamientos de Dios por venir a un templo. Usted no es creyente por venir a escuchar al pastor. No, hermano, no son creyentes auténticos. Y es más, Santiago se atreve a decir que algunos ni creyentes son por sentarse solamente a escuchar. Y créame, hermano, no hemos terminado el mensaje, pero yo le digo algo con todo el corazón. Este mensaje, todo el capítulo número 1, es el más delicado de todos. Yo lo entiendo muy bien. Una evidencia de nuestra gran salvación es un deseo ferviente de obedecer a Dios. Esa es una evidencia tangible de su salvación, el querer obedecer a Dios. El autor de nuestro texto o nuestro estudio utiliza una ilustración sencilla en los versículos 23 y 24 para reforzar esta enseñanza. Y lo vamos a leer. Acompáñenme, por favor. Si alguno, dice el versículo 23, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, y aquí viene el ejemplo, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Vean qué interesante y qué sencillo el ejemplo que nos pone Santiago. Dice ahí, el autor de nuestro estudio utiliza una ilustración sencilla para reforzar que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores. Existen personas que se van a mirar rápidamente en el espejo y al ratito creen que se les olvidó cómo se peinaron. ¿Ha visto usted? Yo he venido aquí a la sociedad de jóvenes y veo a las muchachas ponen el teléfono en modo selfie y empiezan. Y a cada rato lo guardan, lo vuelven a sacar y se quedan viendo, se echan una sonrisa. Y vuelven a sacarlo, sobre todo si están esperando que venga el muchacho que les gusta o la muchacha que les gusta. Tal vez usted me dice, pastor, ¿qué es ese ejemplo tan raro, tan sencillo y tan extraño? Es imposible que una persona no se acuerde para que se esté mirando cada rato en el espejo. Y Santiago dice, hay gente que se ve en el espejo y luego olvida cómo era. Así son los que son oidores de la palabra y no hacedores. Y usted me dice, ay no, pastor, eso no es cierto. Aquí hay hombres, no solamente mujeres, hay hombres que pueden dar fe, que se ven más en el espejo, pasan más tiempo en el espejo, se van y vuelven a peinarse y vuelven a verse porque creen y ya se les olvidó cómo andaban, ¿verdad que sí? Muchos papás pueden dar fe de ello, viendo a sus hijos. Y tal vez usted me dice, pastor, es muy difícil o imposible que una persona olvide y no se acuerde de cómo se ve en el espejo para que esté cada 30 segundos mirándose. Bueno, hermanos, es que ese es precisamente el punto que quiere decir Santiago. ¿Cómo es que leemos la Biblia y olvidamos los mandamientos, preceptos y estatutos muchas veces cada día? ¿Me puede usted dar razón de eso? ¿Cómo es que tenemos años de congregarnos y seguimos teniendo las mismas debilidades una vez y otra vez? ¿Cómo olvidamos lo que Dios dice del pecado y las consecuencias del pecado?
Y lo olvidamos, hermanos, olvidamos que somos cristianos. Eso es un oidor de la palabra, el que se ve en el espejo y se olvida lo que es y tiene que volver a verse, y se olvida lo que es y tiene que volver a verse para recordar que era creyente. No, hermanos, un hacedor de la palabra sabe muy bien qué es, a quién pertenece su vida, quién le compró con su sangre preciosa. Un oidor se olvida literalmente de todo lo que ha aprendido, de todo lo que ha escuchado. ¿Cómo podemos olvidar que debemos honrar la santidad de Dios, hermanos? ¿Cómo podemos olvidar muchas veces que en Dios es que está la bendición, el gozo y la paz, pero aún sabiendo lo que la Biblia dice, preferimos ejecutar el pecado y condenarnos a nosotros mismos? ¿Cómo es que olvidamos que los mandamientos de Dios no son para dañarnos la vida, sino para que estemos protegidos? ¿Cómo es que olvidamos eso? Y eso es lo que Santiago dice a los oidores: hemos olvidado literalmente nuestra identidad, hemos olvidado lo que somos. Cuando salimos del templo debemos recordar en quién creímos y qué somos después de haber creído. Somos hijos de un Dios 3 veces santo. Amén, hermanos. Y usted no puede olvidar eso. El oidor es igual a ese hombre o esa mujer que se ve en el espejo a cada rato porque se olvida cómo era. No, hermanos, no podemos hacer eso con Dios. El hacedor sabe muy bien en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento quién le redimió y para quién vive, en su trabajo, en su casa, y lo lleva a cabo. La palabra de Dios, siga ahí leyendo la lección, por favor, es el espejo de los hijos de Dios, donde podemos reflejarnos con Cristo. Es por eso que Santiago nos manda a mirarnos en el reflejo de la palabra de Dios para ver si estamos pareciéndonos a Jesús o qué tan lejos estamos de Él. Ya que por la Biblia podemos medir nuestro cristianismo. Usted mide su cristianismo cuando se compara con Jesús, no con el pastor, no con el hermano en Cristo. Y hoy le quiero preguntar, mi hermano, ¿qué tan obediente estamos siendo a la palabra del Señor? Jesús le dijo a su Padre: Señor, no quiero, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que va a demostrar nuestra real conversión. La evidencia de que somos hacedores es que estamos dispuestos a obedecer a Dios, aunque el precio a pagar sea muy alto. Aunque tengamos que perder amigos, aunque tengamos que perder un novio o una novia inconversa, un novio o una novia que es creyente pero le está incitando a pecar, aunque tengamos que alejarnos de amigos chismosos y amigas chismosas, debemos alejarnos de todo lo que impide que nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca sean santos, hermanos. Y eso incluye incluso hasta la misma presencia de la familia. La Biblia, si estamos en pecado, nos va a confrontar tal y como hizo Natán con el rey David cuando le dijo: eres tú ese hombre. Y es por eso lo importante de leer. Porque si usted lee la Escritura, mi hermano, usted se va a dar cuenta cuán santo es Dios y cuán santo debería ser usted también. Y la Biblia es muchas veces ese Natán que retó a David y le dijo: eres tú el que ha pecado. Por eso es tan importante acercarnos a ella y no olvidarnos, porque si dejamos la Biblia en el carro solamente para abrirla en el culto del domingo, nos vamos a estar convirtiendo en oidores de la palabra y no en hacedores de ella. Sí, mi hermano, sí, así es.
Nada, nadie es responsable de nuestras caídas, solamente nosotros. Y la razón de ello es muy sencillo. Si estamos cayendo y cayendo y cayendo, es porque somos oidores de la palabra y no hacedores de ella. El verso 25 dice lo siguiente: mas el que mira atentamente, este es el hacedor, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El verso 25, mis hermanos, nos muestra el contraste del verso 24. Vea qué interesante. Ahí es donde usted debe identificarse. Solo hay dos caminos: soy un oidor de la palabra o soy un hacedor de la palabra de Dios. En el 24 están los tibios, los mediocres, los inconstantes, los débiles, con los que no se puede contar. 23 y 24, pero en el 25 están los bienaventurados. La palabra de Dios es nuestro espejo, hermanos. Y el versículo 25 nos muestra el contraste del 24, asegurando que no solamente es que Dios condena a aquellos que ignoran su ley. Hermanos, no es que Dios está deseando condenarnos a nosotros porque somos oidores. No, hermanos, Dios no desea condenarnos. Los que nos condenamos somos nosotros mismos al no ejecutar la ley. Dios lo que quiere es bendecirnos. Vea lo que dice el versículo 25: el que persevera en la perfecta ley, la de la libertad, será bienaventurado. Ese es el camino que Dios desea que usted y yo tomemos, mi estimado hermano IBB Tres Ríos. Sí. En el versículo 25, Santiago nos asegura que no solamente es que Dios condena a aquellos creyentes que ignoran su ley, sino que bendecirá con bienaventuranzas a aquellos que sí guardan la poderosa y preciosa, perfecta palabra del Señor. Santiago dice que aquellos que miran y observan la perfecta ley de Dios, los que se inclinan ante esa ley, eso es lo que dice el versículo 21, mas el que mira atentamente la perfecta ley. El versículo 25, literalmente lo que significa es lo siguiente: aquellos que se inclinan, escúcheme muy bien, ante esa ley, que se inclinan y se someten a lo escrito en la palabra, no a lo que diga un apóstol, no a lo que diga un hombre que sale en televisión, no, aquellos que se inclinan con reverencia ante la perfecta ley de Dios, aquellos que se humillan, aquellos que con mansedumbre escuchan y dicen: sí, soy yo, sé propicio a mi pecador, purifícame a través de tu palabra. Aquellos, mis hermanos, que se inclinan ante esa ley en señal de reverencia, porque no olvidemos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y nos ha librado de nuestras cadenas de maldad, serán 3 veces dichosos. Le quiero preguntar algo, mi hermano: ¿necesitamos algo más de motivación para escudriñar las Escrituras? Que Dios nos diga a nosotros que el que se inclina ante la perfecta ley, el que es un hacedor, va a ser bienaventurado. Yo necesito algo más de motivación para que en vez de estar tanto tiempo en Netflix y en redes sociales perdiendo el tiempo, pueda sentarme a escudriñar la Escritura. Necesito algo más. El Dios del cielo, el Todopoderoso, el que vimos hoy en la mañana, el que no tiene mudanza ni sombra de variación y es omnipotente y cuenta las estrellas por su nombre, dice que me bendecirá. Bienaventurado seré si escudriño su ley. ¿Hay algo que usted más necesite para meditar en la Escritura? ¿Alguna motivación de un orador, de un psicólogo, de un pastor para que usted se siente a leer la Biblia, hermanos? Espero que no sea así. Con que lo que la Escritura lo diga sea suficiente razón para que usted se siente a meditar en ella todos los días. Lo que da a entender Santiago
cuando dice que muchos son oidores olvidadizos, es que por falta de interés y de prestar atención cuando la Biblia se expone en la casa o en la iglesia, es que cedemos ante el pecado. Vamos a ver, hermanos. Si usted le preguntara a su hijo, ¿qué fue lo que aprendió el año pasado en la clase de matemáticas? ¿Usted cree que se lo pueda decir? Tal vez algunos sí, como Jocelyn Calderón. Y si usted le dijera a su hijo, nómbreme todos los elementos de la tabla periódica, se los podría dar. Pero dígale a sus hijos, o a usted mismo, dígame el nombre de todos los superhéroes de Marvel. Tal vez se los pueda decir al derecho y al revés. Si le preguntáramos a su hijo el nombre de todos los discípulos, o a usted mismo, de las 12 tribus, el orden de los libros de la Biblia, podríamos decirlo. Pero si le preguntamos el 11 inicial del Real Madrid y del Barcelona, es que lo que nos interesa es a lo que le vamos a prestar atención. Si a usted le interesara la Biblia, vendría no solamente a escucharla, sino a aprender de ella. Y usted se da cuenta que usted está aprendiendo de la Biblia cuando la ejecuta, cuando sale del templo. Ahora, ¿cuáles son las maneras prácticas, mi hermano, de mostrar amor al prójimo? ¿Cuáles son esas maneras prácticas? Santiago lo dice en 2 versículos. Versículos 26 y 27. Si alguno cree que es religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a ver la manera práctica de mostrar amor. En los versos anteriores, dice ahí nuestra lección, Santiago ha demostrado que la responsabilidad del creyente no llega hasta el punto de escuchar, y tampoco es obedecer a medias. Le quiero preguntar, hermanos, présteme mucha atención. Y yo sé que muchas veces el pastor no termina siendo el mejor amigo de todos los miembros cuando hace este tipo de preguntas en la prédica. Santiago dice que el verdadero creyente es el hacedor y no el oidor. Ya lo vimos. Le quiero preguntar, hermanos, si usted viene aquí a oír y no a practicar, usted es un oidor y no un hacedor. ¿Cuándo empezamos a celebrar que ya por lo menos voy los domingos en la mañana al culto? ¿Cuándo eso se convirtió en un motivo de celebración? ¡Ay, pastor, felicíteme! Ya yo voy los domingos en la mañana a la iglesia. Felicíteme, pastor, ya yo estoy escuchando los mensajes por Facebook, todo, ya estoy viendo el de la mañana y el de la noche, y estoy tratando de acostumbrarme al miércoles, porque a veces prefiero ver los deportes. ¿Cuándo fue que empezamos a celebrar nuestro cristianismo a medias, hermanos? Esa es la pregunta. Debemos convertirnos en hacedores. ¿Cuándo empezamos a celebrar que ya por lo menos asisto en la mañana? ¿Cuándo empezamos a celebrar? Y yo he escuchado gente que me dice, pastor, yo no diezmo, pero ya estoy dando pasos y estoy dando mis promesas cima. ¿Quién dice que eso es motivo de celebración? No cumplir ni con el mandamiento. ¿Cuándo empezamos a celebrar esas cosas, hermanos? ¿Cuándo empezamos a celebrar? Pero antes no hacía nada, por lo menos ya doy un poquito, ya doy la primeza. El diezmo todavía no lo doy porque eso todavía no se lo puedo dar a Dios, o no quiero, o esa parte no se la he entregado, pero ya por lo menos doy la promesa. Pastor, felicíteme por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo empezamos a celebrar? Pastor, yo me enfiesto solamente de vez en cuando, ya no es tanto, pero felicítenos.
Ya voy ahí saliendo poquito a poco, me enfiesto solamente los sábados, antes la tanda era de lunes a domingo, ya por lo menos solamente el viernes, sábado, por eso voy al templo con los antiguos oscuros, para que nadie me vea la cara. ¿Cuándo? ¿Cuándo entregarnos a medias se convirtió en el estilo de vida de los cristianos y que debemos de celebrar eso? El llamado a los creyentes es, escúcheme muy bien, a presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ese es el llamado del creyente. No agradable a usted, a Él. Es que si yo hago tal cosa, qué cansado, no, yo no puedo hacerlo. Usted se está agradando a usted mismo. Yo no ofrendo porque en tal iglesia me enseñaron que no hay que ofrendar. Usted se está agradando a usted mismo, no a Dios. A Dios debemos entregarnos completamente. El cristianismo, mi hermano, es algo práctico, que se vive y se demuestra. Y Santiago nos da dos ejemplos muy sencillos de lo que está tratando de decir. Primero, una persona que dice ser religiosa, que dice tener fe y que es creyente, debe refrenar su lengua. Y hermanos, en el capítulo 3 lo hace todavía más amplio. Pero aquí nada más da dos ejemplos sencillos y los vamos a ver rápidamente. Sí, hay personas, escúcheme muy bien, Santiago dice en el versículo número 26, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, engaña su corazón y la religión del tal es vana. Hay personas, mis hermanos, que piensan que tienen derecho a hablar de todos los temas y de la vida de los demás, y eso no es así. Yo conozco gente que piensa que tiene el derecho de hablar lo que quiera, cuando quiera, como quiera y de quien quiera, de todos los temas. Les gusta andar hablando por hablar. Y escúcheme muy bien, hermanos, la evidencia de que el Espíritu Santo gobierna en nuestros corazones es que refrenamos la lengua. No debemos opinar de cada cosa que se nos cruza por la cabeza o en nuestros ojos. La Biblia dice en Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y hay personas que creen que pueden y tienen el derecho a hablar de quien quiera, cuando quieran y como quieran. Y eso no es cierto. Dios no nos ha dado el permiso, mis hermanos, de hablar de nuestro prójimo, mucho menos si el prójimo no está presente para poder defenderse. No debemos opinar de cada cosa que se nos cruza por la cabeza o en nuestros ojos. Santiago hace una declaración muy fuerte acá. Quien de todo habla, es que de todo habla en la iglesia. Entra a la iglesia y tiene que hablar de todo. Nunca ve las bendiciones, nunca ve lo bueno, lo critica absolutamente todo. Habla en redes sociales, habla por WhatsApp, habla en las casas de los demás. Quien de todo habla, quien no refrena su lengua, quien tiene la capacidad de opinar y dar criterios de todos los hermanos, quien no deja títeres con cabeza, su fe es vana, inútil, o bien una fe que no es fe. ¿Usted entiende eso? Él lo dice muy claro. Aquel hermano que no refrena su lengua, en otras palabras, lo que está demostrando es que no es converso. Es tan sencillo, ¿verdad que sí, hermanos?
hablar de un prójimo cuando éste no está presente. Que no pueda dar su versión porque no está allí. Juzgarle, sentenciarle, sin siquiera dar el beneficio de la duda. Qué fácil es hacer eso. Por eso siempre, escúcheme mi hermano, siempre que a alguien le vaya a decir algo de otra persona, y si alguien llega y le dice, don Harold, venga y le tengo que decir, si don Jimmy llegara y dijera, don Harold, le tengo que decir algo que don Alex dijo de usted. Siempre que alguien le vaya a decir algo de otra persona, asegúrese que la otra persona está ahí, presente, para dar su versión. Y si no es así, decirle a quien está hablándole, por favor, para seguir tratando este tema, pidámosle a quien usted menciona que esté aquí presente, con nosotros. Eso es lo más cristiano que alguien podría hacer cuando se está hablando de un tercero, pero muchas veces es lo menos que hacen los creyentes. Y nuestras casas son la comidilla de hermanos en Cristo, de familiares y de otras personas. Nota, usted no solamente es responsable por las cosas que salen de sus labios, sino de lo que entra por sus oídos. ¿Por qué nos enojamos y decepcionamos? ¿Usted ha visto eso, hermanos? Hay gente que se enoja y se decepciona de otra solamente porque X vino a nosotros a decirnos que ya habló de usted. Hay gente que se enoja y se molesta porque alguien chismoso vino y le dijo, es que tengo que decirle esto que dijo fulanito, y ya nos enojamos, nos encendemos, nuestro cuerpo se prende por completo. Hermanos, esas conductas son de creyentes totalmente inmaduros. La fe pura, dijo Santiago, eso es sin mezclas y sin mancha, sin contaminación. Es aquella que se ocupa en amar al prójimo y tener misericordia de él, no en dañarle, no en despotricarle, no en hablar de él, no en comerlo, no en chismearlo, no en digerírselo en una cena, en un almuerzo, en un café. La fe pura es aquella que muestra amor al prójimo y no todo lo contrario. Hay tanta gente, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, y Santiago pone ejemplos, huérfanos, viudas, que necesitan que seamos cristianos, como para andar gastando el tiempo en actitudes de impíos como chismes, cuentos, regando veneno con la lengua. Hay tanta gente que necesita nuestro cristianismo, que necesita que seamos creyentes que irradian a Jesús, como para andar gastando nuestro tiempo regando veneno con nuestra lengua, hermanos. Lo que demostrará nuestra genuina conversión es el cristianismo que aplicamos con nuestros iguales. Y aquí nadie es superior a nadie, mis hermanos. Delante del Señor todos somos del mismo tamaño. ¿Recuerda lo que habíamos visto? Nuestro amor, compasión, cariño, estima, apoyo, oración y presencia. Eso es lo que necesita el prójimo de mí. Que si usted va a hablar de David Cruz en su casa, lo que hable es que está orando por él, por una novia para él. Por favor, te lo pedimos, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, si usted va a orar por algo para David, que sea para que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja, que Dios esté con él, no para andar diciendo qué muchacho más aquí, qué muchacho más allá, ese muchacho es aquí, ese muchacho es allá. Hermanos, lo que su pastor necesita no es que ande hablando cosas de él, es que ore por él. Y si algo tiene que decírselo, le dice a él personalmente. Así es ser creyentes. Santiago da como ejemplo huérfanos, viudas, para recordarnos que dentro de nosotros hay gente de vulnerabilidad siempre, y debemos tener los ojos abiertos para irradiar a Jesús y para reflejar a Cristo. Sí, hermanos, la lección de hoy es muy sencilla de entender, pero no de aplicar.
Es quizá la más directa que hemos dado. Nuestra conversión se medirá en los pasos que damos para obedecer al Señor en cada área de nuestra vida. Obediencia. ¿Qué fue lo que dijo Samuel? Ciertamente el obedecer es mejor que todo lo demás. Si usted quiere medir su conversión, mida su conversión en las áreas en las que usted debe obedecer al Señor. Nuestra vida está reflejando la enseñanza de la iglesia, hermanos. Nuestra vida está obedeciendo los mandatos de la Biblia. Hemos tenido cambios en nuestra moralidad y carácter después del día de nuestra conversión. Obediencia, obediencia. Dios requiere nuestra obediencia. Y para ser obedientes a Dios necesitamos leer, escuchar, estudiar y aplicar la Biblia. Ahí está, hermanos. Le voy a pedir, por favor, que me permita decirle esto para terminar. Podemos poner la música de invitación, por favor. Hermanos, lo que Dios requiere de nosotros es solamente obediencia. Es lo único. Dios anda buscando creyentes que nos complazcamos en postrarnos ante Él. Y hay áreas de nuestra vida que debemos de entregarle, ¿verdad que sí? Hay muchos cristianos que deben rendirle a Dios su carácter. Y así es como concluye el capítulo número 1. Tal vez, hermanos, usted es una persona muy ansiosa. Se desestabiliza emocionalmente muy rápido. ¿Sabe qué necesita usted? Biblia. ¿Sabe qué necesita usted? Orar. ¿Sabe qué necesita usted, hermano? Alabar. En los momentos difíciles hay que alabar. Tal vez, hermanos, su problema es que usted reniega mucho de su condición económica. Esto es el repaso del capítulo 1. O se cree mucho por su condición económica. Tal vez, hermanos, a usted le toca reconocer que todo lo que ha recibido es porque Dios se lo ha dado. Y eso fue lo que vimos hoy. Toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y si Él ha sido fiel conmigo, ahora me toca a mí ser fiel con Él. Tal vez usted necesita rendirle a Dios su obediencia. Y obedecer a Dios nunca es fácil, hermanos. A veces es lo más doloroso. Tal vez usted sabe que hay amigos, familia, relaciones amorosas pecaminosas. Usted nunca va a ser el cristiano santo y recto si usted no desecha esa inmundicia y se decide a obedecer al Señor. Y quiero hacerle una invitación muy sencilla. Aquí voy a moverme un momentito. Muchas gracias, un segundo nada más. Le quiero preguntar algo a mi hermano. ¿Hay alguna área? No le voy a pedir que ponga cuál es, donde usted me dice: pastor, yo sé que Dios me está demandando obediencia en un área y me ha costado mucho, pero hoy decido entregarle. ¿Podría usted ponerlo ahí con humildad? Pastor, yo sé que debo de obedecer al Señor. No es fácil,
pero hoy decido ser obediente. No tengo la manera, hermanos, de traerlos acá al púlpito, y nadie le va a preguntar en qué área, pero podría comentar usted ahí: pastor, hay áreas donde requieren mi obediencia. Yo estoy dispuesto hoy a comenzar ahora. Es muy bonito cantar, ¿verdad que sí? Dios, haz tu obra en mí. Es muy bonito cantarle al Señor: Señor, como cantó nuestro hermano Don Harold, empieza la buena obra y perfecciónala. Bueno, de perfeccionar es esto, es que seamos semejantes a Él. Y Cristo lo que fue obediente. Y podría poner usted ahí: pastor, debo ser más obediente al Señor. Hay áreas de mi vida que requieren mi obediencia. ¿Tendría usted la humildad? ¿Recuerda qué fue lo que decía? Que debemos de recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra del Señor. ¿Podría usted decirlo, pastor? Hay áreas en mi vida que yo debo someter a Dios. ¿Podría comentarlos ahí? Muy bien, aquí están ya empezando los hermanos a hacerlo. Dios le ha hablado hoy. Doña Zaire, ahí acaba de poner en muchas áreas. Empezaron los comentarios. Hoy decido ser obediente. Hay áreas que requieren mi total obediencia al Señor. Amén. ¿Hay alguien más, hermanos? Queremos saber si de verdad los mensajes están influyendo en sus vidas, en sus corazones. Si usted hoy quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero obedecerlo, de verdad, hay áreas donde necesito someterme. ¿Podría ponerlo allí? Amén. Hay áreas que requieren obediencia y sometimiento a Dios. Qué bendición leer eso. ¿Hay alguien más, hermanos? No tenga pena. Aquí estamos dispuestos a apoyarle en oración, y eso es lo que queremos hacer: orar juntos. Yo tengo áreas que tengo que someter al Señor. Comente ahí: pastor, hay varias áreas que ya tengo que someter al Señor. Siempre, pastor, hay áreas: obediencia y buscar más de Dios. Tal vez, hermanos, usted debe de poner allí y confesar que necesita más Biblia en su vida. Para comenzar a ser un hacedor, usted debe de oír, y eso es lo que está haciendo acá. Debe leer en casa, estudiar y practicar la Biblia. Tal vez podría poner ahí: aquí hay muchos comentarios: necesito someter áreas de mi vida a Dios. Yo tengo muchas áreas en mi vida que requieren obediencia a mi Señor. Tengo muchas áreas donde necesito ser obediente. Hay áreas de mi vida que requieren obediencia. Hay alguien que pondría ahí: pastor, yo necesito más Biblia en mi vida, honestamente. Necesito escudriñar más las Escrituras. Eso es humildad. Y hermano, aquí hay muchos comentarios: pastor, qué fuerte estas enseñanzas del libro de Santiago, ore por mí. Con mucho gusto. Hay áreas que debo de tener la obediencia y la humildad de pedirle a Dios que sea Él quien me guíe. Amén. Tengo áreas en las que debo de someter a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Debo obedecer sin cuestionar, hacedor y no solamente oidor. Tal vez, hermanos, es hoy el día que usted diga: pastor, jóvenes, adultos, necesito más Biblia. Debe comenzar por ahí: leer y estudiar. ¿Podría ponerlo? Necesito someter áreas de mi vida que requieren obediencia al Señor. Gloria a Dios. ¿Y quiere que le diga algo, hermano? David, ¿podemos poner el número de teléfono mío, por favor, en pantalla? Todos, la gran mayoría sabe mi número. Pero usted sabe que nosotros no solamente somos pastores de domingo ni de miércoles. Si usted ocupa hablar con nosotros, si ocupa consejo, búsquenos, escríbanos. Yo espero que el Señor esté trabajando en su vida. Confesar, hermanos, que necesitamos más Biblia.
más tiempo. No tenga la pena de decirlo. Yo necesito ser más obediente en áreas en mi vida. Y créame, hermano, Dios ha ido trabajando en mi corazón. Necesito estudiar más la Biblia. Amén. Qué lindo ver eso. Hay alguien más que diría: pastor, yo necesito más Biblia. Necesito más Biblia, lo confieso, pastor. Necesito ser más diligente en buscar a mi Señor. Quiero ser un hacedor y no un oidor. Dios está trabajando. Si Dios ha hablado a su vida, a un joven, a un adulto, a un niño, pues póngalo ahí. Definitivamente estamos, hermanos, para servirles. Llámenos, hacemos una videollamada. No solamente estamos para reír y para pasarnos cositas y ver si ocupamos algo. Estamos para aconsejar. Estamos para tratar temas delicados. Y tal vez hay áreas de su vida, mi hermano, que usted no sabe para dónde agarrar. ¿Por qué no nos llama? Para eso estamos. Llámenos hoy mismo. Llámenos mañana. Llámenos mañana. Estamos para servirle. Pero no podemos quedarnos como oidores, como esos que se sientan a escuchar a un orador. Eso no es ser cristianos. Eso lo hacen hasta los impíos. Yo quiero que usted recuerde eso. Y si usted se está conformando con sentarse detrás de ese celular a escucharme a mí y sigue siendo el mismo, nada sirve lo que está haciendo. Yo necesito más Biblia. Nunca va a ser suficiente. Necesito más Biblia para ser obediente. Yo necesito más Biblia. Bueno, y si necesita consejo y apoyo, ahí vamos a estar. Hermanos, hoy ha sido un domingo más que nos permite congregarnos. Ahí está el teléfono nuestro. Estamos para servirle. Y espero que estas lecciones de Santiago le estén edificando grandemente. Quiero decirle algo para terminar ya el culto y la transmisión. Repase las enseñanzas, ya están en YouTube, la 1 y la 2. Comparta las lecciones. Vamos a estar editando en esta semana los demás sermones. Por favor, hermanos, no agarre estas hojas y las deseche. Compártalas con sus familiares. Compártalas con sus amigos.